Bueno, entonces ahora comenzaremos con el siguiente ejercicio, que en este caso esta vez estamos trabajando con un transistor MOSFET. Y nos dice lo siguiente: para el circuito de la figura determinar la corriente de IDQ y BGQ y BDS y BD, ¿no? Que se referían a voltaje de drenador, corriente de drenador, voltaje gate surtidor y drenador surtidor y voltaje drenador también, ¿no? Bien, ¿cómo procedemos a hacer este tipo de ejercicios? Igual, este en este caso es un transistor, entonces es un transistor MOSFET canal P. Lo colocaré acá para la identificación correspondiente. MOSFET canal P. ¿Ya? Lo que normalmente nosotros vemos son MOSFET canal N, ¿no? Pero es un canal P. Bien, y continuando esto, entonces, ¿cómo procedemos a realizar esto? Lo primero que vamos a hallar es una constante con la que trabajan este tipo de transistores. Sí, igual tiene sus ecuaciones respectivas, pero primero vamos a hacer eso y les voy a indicar de dónde viene. Entonces hallamos K, ¿ya? Que es la constante de proporcionalidad. Hallamos K. Ahora, ¿cómo procedemos a hallar K? Tiene su ecuación. La ecuación está derivada de la siguiente que ahorita les voy a indicar, que es para transistores, lo haré de azul, para transistores FET, que igual los MOSFETs prácticamente son transistores FET, pero con unas diferentes condiciones, ¿sí? Donde yo voy a poner la ecuación del transistor de FET, ¿ya? Que es así, y de SS, y esto multiplicado por lo que es en este caso P de G de S menos eh, no, esto sería menos B, bueno, es B de G de S, no, perdón, aquí es B G de S sobre BDP. Un momentito. Ya, es 1 menos BGDS sobre el voltaje BDP. Esto es para la ecuación de un transistor FET, ¿ya? Ahorita me falta una cosa más, ahorita lo añado. De un transistor FET común y corriente. Si se memorizan esto, ya van a saber para los MOSFET. ¿Por qué? Porque para un transistor MOSFET simplemente va a ser ID y yo voy a factorizar esta BDP. Entonces voy a tener IDSS ya sobre BDP al cuadrado. Y aquí simplemente voy a tener que va a ser BDP menos BD GDS, esto elevado al cuadrado. Y como pueden ver, lo único que voy a hacer es que voy a poner ID va a ser igual a K veces voltaje BDP menos el voltaje BD GDS y todo esto elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ahora sí, yo le voy a poner de otro color para que se entienda mejor. Esto es para un transistor FET, o sea, la ecuación es para un transistor FET. Y para un MOSFET simplemente te dan ¿cómo decir? Los resueltos, se podría decir, ¿no? Pero sigue siendo lo mismo. O sea, las ecuaciones son las mismas, pero las características con las que trabajan los transistores son diferentes. Por ejemplo, los transistores FET normalmente trabajan con un voltaje de gate surtidor negativo, mientras que los transistores MOSFET pueden trabajar con gate surtidores positivos e incluso positivos y negativos. Esa es la diferencia entre estos dos. Tienen esas características que igual se encuentran en el formulario donde se muestra gráficamente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que procedemos a hallar el valor de K? Como les digo, es la proporcionalidad. Entonces, yo simplemente voy a despejar. ¿Ya? Lo voy a hacer de negro porque ya estaremos haciendo parte del ejercicio. Entonces, voy a decir que el valor de K va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual, yo lo voy a poner de esta manera. Normalmente se pone el ID encendido sobre lo que sería el voltaje de gate surtidor igual de encendido, y más después voy a explicar en la gráfica cómo se procede esto, ¿ya? Y el voltaje de gate surtidor de Thevenin, ¿ya?
todo esto estaría elevado al cuadrado. Cuando se lo dan cuenta solamente es el despeje, ¿no? Pero tienes que poner esos valores exactos para que te dé justamente esta constante de proporcionalidad de K. Donde si despejamos, si reemplazamos, voy a tener que el valor de K va a ser igual a ¿qué? ¿De dónde estoy? Esos son los valores del transistor, ¿ya? Esos son sus valores, como pueden ver, aquí está, ¿no? Aquí está. ¿Ya? Y lo voy a proceder a reemplazar. En este caso, la corriente del drenador es 4 miliamperes. 4 miliamperes. El voltaje de gate surtidor es -3. Y el voltaje gate surtidor perdón, el de gate surtidor encendido es de -7, ¿no? A ver, eso lo voy a corregir. -7. Y esto es de -3. ¿Ya? Si reemplazamos esos valores y multiplicamos los respectivos signos, voy a tener que el valor de K me estaría quedando de 0,25 milis. 0,25 milisiemens, ¿no? O normalmente ohms a la inversa, ¿no? Bien, una vez que ya tenemos esto, hay diferentes tipos para lo que es hallar el voltaje de gate surtidor, pero yo voy a hacer el método gráfico, ¿ya? Para el método gráfico voy a hallar primero la ecuación, ¿no ve? Donde con la ecuación que les he indicado, esta ecuación, que es para los MOSFET, que solamente es la deducida, se podría decir, voy a tener que la ecuación para hallar la corriente de drenador, que sería 0,25 milis multiplicado por el voltaje, en este caso P. Este voltaje P se referiría a ¿cuál? Este voltaje P se referiría al voltaje de, a ver, lo pondré de esta manera, voltaje de gate surtidor menos el voltaje de Thevenin, ¿ya? Y esto al cuadrado, ¿no? Ahora sí lo pondré mucho mejor, o sea, ya con sus valores respectivos, es 0,25 milis por voltaje gate surtidor, eso es variable, ¿no? Menos el voltaje de Thevenin, ¿no? En este caso, que es -3, o sea, esto va a volver +3, todo esto elevado al cuadrado. Y ya tenemos lo que sería nuestra ecuación, ¿no? Con esta ecuación vamos a trabajar, igual lo voy a poner en un recuadro, porque voy a trabajar con esta ecuación para determinar una cierta curva. Como les digo, vamos a hacer el método gráfico. Hay diferentes métodos, ¿no? El método matemático, el método gráfico, cualquiera de ustedes pueden usar, no hay necesidad de quedarse con una, pero ya depende mucho de su precisión también, ¿no? Pero no varía a veces bastante. Entonces voy a generar puntos, ¿ya? Vamos a generar puntos. ¿Sí? Ahora, para generar estos puntos, yo simplemente voy a poner esto, ¿no? Generamos puntos. Voy a poner valores, ¿no? En este caso, para el voltaje de gate surtidor. Eso no, eso pondré en rojito. Voltaje de gate surtidor. Y el voltaje perdón, la corriente ID, ¿no? Entonces, para una determinada voltaje voy a tener una determinada corriente, ¿verdad? Entonces, veamos eso. Voy a tener el voltaje de gate surtidor, va a ser de -3, -4. Voy a dar mis valores. ¿De dónde estoy comenzando? Si se dan cuenta, estoy comenzando en el voltaje de encendido, que es -3, ¿no ve? En el voltaje de encendido. Bueno, este sería -7, que sería de encendido, pero el voltaje que dice de TH sería el voltaje de inicio, de donde va a empezar a comenzar la recta, en este caso la curva, perdón, ¿no? -4, -5, aquí lo pondré ya, este es voltaje TH. -5, luego de acá, a ver, voy a continuar. -6, -7 y -8. -8, ¿no? 7 y -8. Y sus respectivas corrientes que he ido hallando, que me estaría quedando 0 milis para el primer caso, 0,25 para el segundo. Para el tercer caso, 2,1 milivoltio. Para el cuarto caso, me estaría quedando 2,25 milis. Luego, 4 milivoltios acá igual. Y por último, 6,25 milivoltios.
¿sí? Y como pueden ver, ya tengo todos mis valores. Voltaje gate surtidor y esta es la corriente del drenador, ¿sí? Como les digo, este es el método gráfico. Relativamente es el método un poquito más rápido. Si ustedes tienen una calculadora donde ustedes pueden colocar esta ecuación y simplemente ir variando los valores de uno en uno para el voltaje gate surtidor, comenzando desde -3, que eso sí se puede hacer con las calculadoras que tienen. Normalmente la que más se usa, ¿no? La Casio, la 570, ¿no? Ya. Como ya tenemos estas ecuaciones, ahora voy a proceder a hacer el análisis en AC. Ya, esto luego lo vamos a utilizar, pero ahora tenemos que hacer el análisis en AC. Perdón, de C, ¿no? A lo que me refiero es del circuito, ¿ya? Para poder determinar la otra recta que me interesa. En este caso, para hacer para trabajar con este tipo de transistores, se trabaja con dos rectas normalmente, ¿ya? El análisis en DC vamos a tener lo siguiente. Y como en el anterior caso, voy a dividir este punto de acá. Este punto de acá lo voy a dividir. Voy a poner voltaje de drenador, se va a llamar esto, ¿ya? Y con eso lo voy a poner acá. Tal y como hemos hecho, la fuente no se dividía para cada rama. Lo mismo puedo hacer para un voltaje de un nodo específico. Lo puedo dividir para cada rama. Entonces yo voy a proceder a hacer eso de la siguiente manera. Voy a tener acá mi voltaje. A ver un momento. Y va a ser rápido, no se preocupe. Este tipo de polarización se llama polarización por retroalimentación. Ya, y tiene su motivo también porque se llama así. Lo vamos a ir viendo más adelante de los ejercicios, ¿no? Ya, entonces acá tenemos esto. Y ya lo tenemos, ahí está mi transistor, ¿no? Donde, como les decía, voy a ponerlo aquí, voltaje D, se va a llamar. Y este igual se va a llamar voltaje D, que he hecho simplemente, como les digo, estoy dividiendo ese voltaje D para ambas ramas para que sea más sencillo el análisis. ¿Sí? Y aquí voy a tener mi resistencia R, G. Y ya está, ya lo tenemos, ¿no? Ahora voy a proceder a... Miren, por ejemplo, aquí tenemos un gate surtidor Q, voltaje gate surtidor, y aquí tenemos el voltaje del drenador surtidor, ¿no? Y ahora con eso vamos a proceder a realizar las ecuaciones respectivas. ¿Dónde? Donde vamos a primero hallar el voltaje D, a que sería, perdón, el voltaje, sí, el voltaje D, ¿no? A que sería igual. Donde vamos a tener lo siguiente. El voltaje D va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al voltaje de la fuente, o sea, voltaje de D, menos la corriente la corriente D por RD. ¿A qué me refiero? Si se dan de cuenta, como les dije, todo esto va a ser el voltaje D. Y esta parte de acá simplemente es el voltaje en la resistencia RD, que va a ser la resistencia por la corriente, ¿verdad? Entonces así lo estoy dejando esta parte. Luego de eso, ¿qué voy a proceder a hacer? Ya tengo esta ecuación. Ahora voy a hallar el voltaje de diferentes maneras. Primero para la malla de entrada y para la malla de salida. Tenemos aquí la malla de entrada y aquí tenemos la malla de salida, ¿no? A ver. Copiaré de color. Ya. Esta es mi malla de entrada y esto va a ser mi malla de salida. Entonces, vamos a trabajar para ambas ecuaciones, ¿no? Primero mi malla de entrada y luego mi malla de salida. Miren, estoy haciendo el mismo procedimiento que he hecho en el anterior caso, simplemente es el tipo de trabajo, análisis, los pasos que hacemos, ¿no? Para la malla de entrada, ¿qué voy a decir? El voltaje D va a ser igual a ¿qué? Voltaje D va a ser igual a la corriente de gate por la resistencia de gate. Y esto más, como aquí está polarizado de más a menos, entonces va a ser el voltaje gate surtidor, ¿no? Si hacemos sumatoria, va a ser más, esto se va a hacer más menos,
y esto va a ser menos, todo igualado a cero, y despejando tendríamos esto, ¿no? Esta ecuación. Donde, me estaba olvidando las características para este transistor. Los transistores FET manejan esta ecuación, y aparte también tenemos me estoy olvidando justamente de esto. Ahora voy a poner. Los transistores FET tienen solamente dos ecuaciones con las que se trabaja, que es la corriente de drenador, que es igual a KVC, es lo que les he puesto hace rato, ¿no? Que es el voltaje, en este caso P, o el voltaje de TH por VGS, todo esto elevado al cuadrado. Y también se dice que la corriente del gate es igual a cero. Todo es el equivalente de qué. Si se dan de cuenta, esto es el equivalente, igual lo tienen en su formulario, de que es la corriente de base, es la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. Y esto simplemente es de la corriente de base es igual a la corriente de colector, digo, perdón, la corriente de colector es igual a la corriente de emisor, ¿no? ¿Ya? Entonces, de ahí viene ese equivalente, ¿sí? Eso es el equivalente que tendríamos de las dos ecuaciones, bueno, de los dos sistemas que se estaría trabajando. Pero lo que me interesa es que la corriente de gate es cero, ¿ya? Entonces, eso es un dato importante para lo que estamos trabajando ahorita. ¿Por qué? Porque en este caso, esta corriente de gate se va a ser igual a cero. Y aquí me estaría quedando entonces, en resumen, que el voltaje D va a ser igual al voltaje VGS. Ahora vamos a la malla de salida, donde está más fácil, donde el voltaje D va a ser igual a qué. Este igual se va a poder hacer de esta manera, entonces vamos a tener igual al voltaje VDS, ¿no? Donde a partir de estas dos ecuaciones yo estaría obteniendo que el voltaje D va a ser igual al voltaje VDS y esto va a ser igual al voltaje VGS, ¿no? Y al final, si despejamos ese voltaje D, ya lo tenemos allá, que es igual al voltaje VDD menos la corriente de drenador por la resistencia de drenador. Y ya lo tendríamos, ¿no? Entonces, con esto estaríamos analizando justamente esos detallitos. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? Lo que voy a proceder a hacer es determinar los puntos de... Vamos a hacer la gráfica ya. Entonces voy a hacer método gráfico para hallar el punto, ¿no? Método gráfico. Para este método, yo simplemente necesito hallar los puntos de intersección con los ejes, ¿no? Para dibujar la recta. Ahora, ¿qué recta voy a dibujar? La recta de la malla de salida, que justamente es este de acá. Entonces, de esta ecuación voy a dibujar la recta, ¿no? ¿Cómo dibujo la recta? Ya les he indicado como en el anterior caso, simplemente voy a decir sí, ¿no? ¿Qué pasaría si? En este caso hay dos casos, que sería si el voltaje de gate surtidor es igual a cero y si el voltaje en este caso, perdón, la corriente sería. La corriente del drenador va a ser igual a cero. Entonces, a ver, hacer este procedimiento yo simplemente voy a despejar, donde el voltaje de gate surtidor va a ser igual, perdón, si es cero igual vamos a tener que la corriente del drenador va a ser igual a ¿qué? A voltaje de la fuente sobre la resistencia de RD, donde esto me va a quedar un valor de menos 8 miliamperes, ¿no? Y para este caso, de la misma manera, voy a obtener el voltaje gate surtidor, que va a ser igual al voltaje de la fuente VDD nomás. Y esto va a ser igual a menos 16 voltios. Entonces ya tendría mis dos puntos, ¿no? Ahora sí me grafico dos rectas, voy a hacer. Y ya les dije, ¿no ve? Este tipo de transistores utiliza dos, en este caso, dos gráficas, ¿no? No solamente utiliza una gráfica para hallar su punto de intersección Q. O bueno, su punto de trabajo, ¿no? A ver, lo haré aquí a este lado. Ya. Ahora voy a poner los valores. En este caso vamos a poner de 2 en 2. Esto va a ser 2, 4, 8, 10, 12, 14 y aquí estaría 16, ¿no? Menos 16. Ese es el que me interesa. Esto está en voltios, ¿no?
y este está igual en miliamperes. Donde el máximo, como pueden ver, es igual a menos 8, entonces igual va a ser 2, 4, 6 y aquí estamos 8, entonces aquí va a ser el menos 8, ¿no? Bueno, aquí hay un detallito donde esto normalmente les suele dar así igual negativo, pero tienen que tomar en cuenta acá lo siguiente, que la corriente del drenador, según esta ecuación, siempre va a ser positivo. Entonces, esto no, o sea, hay un trabajo de signos que se tiene que hacer, que luego lo voy a explicar mucho mejor, pero normalmente esto lo van a tomar directamente en cuenta como si fuera 8 voltios 8 miliamperes positivos, siempre y cuando respetando el signo de los valores que te da esta ecuación, ¿ya? Como pueden ver, todos son positivos. Entonces, solamente es como un punto que me va a indicar, ¿ya? Entonces estaremos hablando de los 8 miliamperes. Ahora, de la misma forma que hemos hecho anteriormente, voy a hacerme la recta, y esta sería la recta de carga, ¿ya? Entonces, esta es mi recta DC. Listo. Ahora, pero ¿cómo hallamos el punto Q? Ya les dije, ¿no? ¿Con qué ecuaciones? Con esta y con esta, las que están en verde. Ahora, de esta ecuación, igual que es para hallar en función del voltaje gate surtidor, vamos a determinar la corriente de drenador. Entonces, ¿cómo estaríamos haciendo eso? Como les dije, para este caso, sobre esta misma recta, voy a poner aquí, este es el voltaje de gate surtidor, ya voltaje de gate surtidor, y también es el voltaje de drenador surtidor, ¿sí? Sobre esta misma recta, porque es la forma de trabajar, en este caso, para este tipo de transistores, ¿ya? Entonces voy a empezar a poner los puntos, en este caso menos 3,0 me dice, ¿no? A ver, un poquito más lo bajaré, ahí está. Entonces vamos a poner los puntos, aquí es 3, menos 3,0 te dice, ¿no? Entonces aquí estaríamos comenzando el primer punto, lo pondré de otro color para tener un poco más, ya, más claridad. Ahí está el primer punto, luego el siguiente punto es menos 4, menos 25, menos 4 está acá, y menos 0,25 sería si esto es, aquí es 1, menos 4,25 sería más o menos por acá. Luego el otro sería menos 5, menos 1, menos 5 es este, y menos 1 sería este punto de acá. Y luego tendremos el otro que es menos 6,2.25. Menos 6, ya estaríamos acá. Y 2.25 sería más o menos por acá. Y por último, menos 7,4. Menos 7 estaría acá. Y 4 estaría bueno, el otro era menos 6. 1, 2, 3, 4. Ah, no, me estoy equivocando. El otro era un poco más bajo, ¿no? Ahorita lo voy a corregir. Entonces, esto es menos 4. A ver. Ya, de nuevo. Entonces me faltaba menos 6, aquí está menos 6,2.25. Este es 2, ¿no? Sí, este sería 2. El otro era 1, ¿no ve? Cierto, este puntito me ha hecho fallar un poco. Ya, entonces el otro sería acá menos 1, ¿no? Es menos 5, menos 1. Estaría acá. Y el otro va a ser menos 7, menos 6. 5, 6, ya estaría acá. 2.25, que sería acá. Y el otro sería menos 7,4, que estaría justamente por acá. Y ya sucesivamente voy a tener menos 8,6.25, que sería menos 8, aquí estaría 6.25, que sería más o menos por acá. Y como se dan de cuenta, me estaría dando una ecuación de este sentido. Bueno, una recta, una curva de este sentido, ¿no? ¿Ya? Entonces, la intersección entre estas dos me estaría dando el punto Q, ¿no? Mi punto Q. Donde, si, como les digo, si somos un poquito medio más, lo que hacemos es acercarnos a valores que están en la recta, ¿no? En ese punto. Y el valor más cercano que van a obtener en este punto Q, yo lo voy a poner acá. Este punto Q, el valor más cercano que estaría obteniendo es de menos BGS, que va a ser menos 7,25 voltios. Y para el voltaje de IDS, digo, perdón, la corriente es de 4,4 miliamperes. ¿Ya? Entonces ese es el punto que estaríamos hallando. Donde yo voy a colocar mis resultados, entonces voy a tener que el voltaje de gate surtidor va a ser igual a ¿cuánto? A menos 7,25 voltios. Y el voltaje en este caso, digo la corriente ID
IDS, IDSQ, ¿no? Sería 4,4 miliamperes. Como les digo, este es el método gráfico. ¿Ya? Y por último me pedía el BDS, ¿no? BDS y BD, donde BDS es igual a BD y BDS es igual a BGS, ¿no? Que sería igual a menos 7,25 voltios. ¿Sí? Entonces, nada difícil, ¿no? Este tipo de ejercicios. Solamente es saber cómo trabajar con transistores y con las ecuaciones que se está dando. Y un poquito, como les digo, este es el método gráfico, pero el otro método que se puede hacer es bien fácil, ¿no? Lo único que el método matemático es lo siguiente. Simplemente ustedes van a tener que hacer BGDS, que es igual a BDD, menos la corriente del drenador y la resistencia del drenador. Esto lo van ustedes, lo van a reemplazar en la ecuación de ID, que es igual a K veces el voltaje gate surtidor menos el voltaje TDH y todo esto al cuadrado, ¿no? Estos dos resuelven y van a tener los dos valores que les estoy indicando. Pero como les digo, este método gráfico es un poco más sencillo, porque al momento de resolver esta ecuación se hace un poquito más complicado, ¿no? Pero ya tendremos nuestros resultados. Con esto estaríamos terminando este ejercicio. Si tienen alguna consulta o duda, las pueden hacer ahora y con esto estaríamos terminando esta parte de análisis de transistores.